Son las 12:36 de la tarde, estamos en Radio Exitosa, este es el 95.5 de la FM. Me dicen que me arregle la guía, pero a estas horas estoy con corbata desde las 5 de la mañana, no se pasen, ya a esta hora se me desordena un poco. Está con nosotros Ada Gallego, que es directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú. Bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, nos encontramos después de 2 años de esta discusión que hemos tenido por etapas y desde la Asociación de Universidades del Perú, que representa precisamente tanto universidades públicas, estatales como privadas. Desde ya se advertía la gran preocupación, pese obviamente a ir implementando la ley, pues las universidades, existe una ley, hay que ir implementándola, pero la gran preocupación de que la autonomía esté siendo vulnerada a través de este organismo. Claro, ahora, la preocupación que ha habido es que la autonomía en determinado momento fue usado como argumento para mantener un estado de cosas que llevó a la Universidad Peruana a la crisis por la que atraviesa, ¿no? Porque, es decir, hay quienes dicen, no, la Asamblea Nacional de Rectores hacía las cosas bien, pero hacía las cosas bien y todo estaba muy mal, entonces no se entendía esta contradicción, ¿no? Sí, habría que mirar desde puntos de vista, digamos, también integrales, qué es lo que requiere una universidad para su desarrollo, ¿no? Primero, que cuando estamos hablando de todo un momento de reforma, de lo que tanto se ha difundido, nosotros creemos que para que pueda existir realmente una reforma, obedece a políticas públicas que realmente emanen de consensos, de voces de la universidad, y sobre todo que al desprenderse ellos de una ley aprobada aún con la diferencia muy mínima de votos, tenga en consideración presupuesto para que esta pueda cumplirse. Hoy día estamos viendo en esta semana nomás movilización de docentes no reconocidos pidiendo la homologación de sus salarios. Estamos viendo una serie para poder licenciarse, presupuestos que no han incrementado. Pero ¿qué es lo que ustedes están proponiendo? ¿Que se hagan algunas modificaciones a la ley o, como dicen sus detractores, que ustedes quieren que regrese todo como estaba antes? Bueno, es importante esta pregunta porque en ningún momento el escenario es que las universidades pretendan tener la autonomía para poder hacer lo que quiere. Eso es algo que se difundió maliciosamente, como si no hubiera existido nunca la SUNAT, como si nunca hubiera existido la Contraloría en las universidades. Entonces, esto es un tema que más bien aclaremos. ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es recuperar lo que con la ley se ha perdido, y es recuperar el sentido de realmente la dimensión de las universidades. Usted sabe, Nicolás, que cuando se aprueba la ley universitaria, todas las universidades pierden el estatus de universidad porque todas deben de volver a obtener su licencia. Eso quiere decir que hoy día, a la fecha, el Perú cuenta solo con 7 universidades. Que son las que han cumplido con todas las exigencias que establece la ley. Las que han cumplido los estándares, digamos, para funcionamiento. Es como una licencia que le entregan a un restaurante, a un local que va a funcionar, pero obviamente guardando las distancias de lo que implica una entidad universitaria. Pero estas 7, obviamente, da la casualidad que son 7, evidentemente, privadas. Porque además, para poder licenciarse implica un presupuesto sumamente significativo de 25% de los docentes, en enseñanza del idioma. Pero que es un asunto razonable, ¿no? Es decir, una universidad debería tener a la 4ª parte de sus profesores dedicados a tiempo completo a la universidad. Absolutamente, estamos totalmente de acuerdo. Y es más, no solamente el 25%, quisiéramos que sea el 50% o el 80%. Pero pensar en que las universidades, pero con esto estamos frente a un problema real. ¿Qué significa? Que el país se encuentra solo con universidades privadas, porque si no incrementa el presupuesto para las universidades públicas... Es decir, si le vamos a exigir, por ejemplo, a la Universidad de Ica que tenga el 25% de docentes a tiempo completo, hay que darle el presupuesto para que esto sea así. Por supuesto, y si además exige profesores que puedan cumplir determinadas condiciones, pues también no puede ser posible que hoy día un docente universitario esté ganando exactamente menos que un docente de un colegio de educación básica, con el respeto que por supuesto todos los docentes merecen. No puede ser posible que hoy día, con la aprobación de la ley de institutos, hoy día los institutos puedan tener mayor autonomía que no le otorga la garantía constitucional, y las universidades la hayan perdido. Entonces, son detalles que no se trata de llevar esto a un debate más bien mediático, de que se quiera regresar al punto de partida. Hay que mirar el problema en la dimensión real. Nuestra gran batalla hoy día
curiosamente resulta siendo la reforma de la ley universitaria no es otra cosa más ahora que una batalla de orden ideológico, porque estamos evidenciando que las universidades públicas han sido realmente vulneradas, totalmente abandonadas durante años, y esta ley esperábamos que era una esperanza para que pueda recuperarse ese nivel. Se ha mantenido exactamente ahí, y lo más grave es que va a pasar años, Nicolás, puede pasar 3 o 5 años, y si las universidades públicas no cuentan con el presupuesto adecuado, los jóvenes que hoy día están estudiando, ¿qué va a significar? O sea, van a tener que simplemente a mí me llama la atención. Esta mañana estuvo Manuel Burga, que es otro Manuel Burga, ¿no? Que es del Consejo Nacional. El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, diciendo cosas en las que yo encuentro muchas coincidencias con lo que usted está diciendo, Ada. O sea, por ejemplo, el tema del 25%, ¿no es cierto? Y los estándares que deben tener las universidades. Pero estuvo también Daniel Mora, ¿no? ¿Por qué no podemos escuchar? Yo sé que es provocador a veces escuchar a Daniel Mora porque es bien bravo. Siempre y cuando use argumentos esté encantado. No, pero es una grabación de lo que dijo esta mañana. Sí, adelante, por favor. Acá lo que no se quiere es cumplir con las evaluaciones que hace el SUNEDU a las universidades chicha, que le llamo yo, para cumplir con determinados parámetros de calidad. Volver a lo anterior, volver a las coimas para obtener un licenciamiento, volver a las coimas para obtener un diploma que le dice que está cumpliendo y no cumple nada. Lo otro, hemos visto universidades que están acreditadas en el norte, en varios sitios, y que no sé cómo obtuvieron el tema de la acreditación, porque no tienen nada. Entonces simplemente pagaron y le dieron la acreditación. El negocio de la universidad. El general Mora nos tiene acostumbrados a no usar argumentos que es propio, que en realidad reconocemos que es propio de académicos y de la vida universitaria, que el señor no pertenece, obviamente. Podemos entender esos adjetivos que utiliza, y nos hubiera gustado que durante estos 2 años que se dio la implementación de la ley, hubiera sido interesante que evidencien y que denuncien todos los espacios. Pero lo que sí es cierto, ¿no? es decir, si uno hace un diagnóstico de la crisis de la educación peruana, no solamente ha pasado en la educación primaria y secundaria, sino también en la educación pública, que ha habido un florecimiento de colegios y universidades que no tienen el mérito para hacerlo. Es decir, y que hemos puesto la educación de nuestros niños y jóvenes en gente que no merecía tener esa responsabilidad, ¿no? Y la pregunta es: ¿por qué ocurrió una cosa ahí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De las autoridades del Ministerio de Educación? ¿De la Asamblea Nacional de Rectores en el caso de las universidades? Qué importante que lo plantees. El punto medular es que durante estos años, por diversos compromisos, entendemos, las universidades han sido creadas desde el seno del Congreso de la República. Entonces, más bien habría que, yo creo que por ley del Congreso se crea la universidad. Sí, las universidades públicas, por supuesto. Entonces hay que devolver el Congreso está en la responsabilidad de hacer esa revisión de las hoy día 51 universidades. Obviamente tenemos 31 solo que han pasado este proceso, digamos, que fueron reconocidas en su calidad de universidades, que hoy día, después de la aprobación de la ley universitaria, ninguna en realidad está en ese estatus de universidad. Entonces nuestra preocupación es más bien que se regrese al debate. ¿Qué se hace con toda esta creación? Bueno, se suspendió hoy día el debate, ¿no? Iba a haber un debate hoy día, pero se canceló. Entendemos que, bueno, eso tiene que abrirse un debate y escuchar las diferentes posiciones, las posibilidades. Pero el tema medular es diferenciar claramente también de lo que implica otorgar licencias de funcionamiento, de lo que implica la acreditación de la calidad. Realmente la calidad no puede ser más un discurso, un cliché. La calidad realmente se evidencia a través de la acreditación, y el error grave, mira, Nicolás, en varios países de Latinoamérica, de lo cual textualmente esta ley se acoge, digamos, Chile, Colombia, Ecuador, que utilizan todos estos mecanismos para licenciamiento, en todos los casos nunca está referido a las universidades que ya habían obtenido el reconocimiento para el funcionamiento. Diferente es de aquellas universidades que por supuesto necesitan acreditar la calidad. Entonces la SUNEDU, por eso es importante revisar sus funciones. Claro, pero una cosa más a fondo todavía: ¿quién elige el SUNEDU?
o la SUNEDU? Bueno, creo que o sea, hay un ustedes consenso. están, ustedes, Sí, o creo sea, que hay un consenso que tienen que ser los rectores. No necesariamente, no necesariamente, bueno, sí, por supuesto, pero miremos un poco, hay que ubicar y identificar de qué ámbito estamos hablando del ámbito universitario y de las universidades que además que cuentan con garantía constitucional. Por supuesto que tiene que haber una representación de la universidad peruana, tanto estatal, tanto privada, pero también nosotros hemos hecho algunas propuestas para que se integre a la SUNEDU representantes de la sociedad civil, representantes que son propios, que puede ser el colegio de profesionales, que puede ser alguna representación y una representación propiamente del Estado, pero que son porque la situación hoy, ¿cuál es? La situación es que es este consejo el que decide quién Bueno, es. el problema es que el consejo de la SUNEDU está decidiendo bajo acuerdo de 7 directivos, deciden más allá de lo que las competencias de la ley le otorga, por eso deciden determinar un proceso de admisión, suspender una autoridad, suspender un proceso de admisión, tienen todo el poder basado en un reglamento que sin el debido proceso ellos pueden actuar. Entonces creo que ya hemos llegado a un exceso total de atribuciones que el Congreso de la República realmente está en obligación de hacerlo en mérito a su mandato, en el mandato al cual el país le ha encargado. O sea, no hacerlo sería mirar esta indiferencia cuándo se va a recuperar la universidad. Y lo clave es, la discusión nos puede llevar, claro, las universidades quieren regresar a su punto de hacer lo que les da la gana. O sea, ¿quién está planteando eso? Habría que preguntar. Nosotros estamos... Bueno, hay algunos que pareciera que quieren eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea el caso y de la Asociación de Universidades. Nosotros nos interesa tener la representación, pero no puede ser... Porque ha habido autoridades que se resisten a la renovación, a que haya los procesos internos, que quieren patear los plazos lo más lejos posible. Y no puede ser posible tampoco que las universidades, hasta el día de hoy, la SUNEDU sea nombrada pues por un directivo, que sea nombrada por el ministro de Educación, una representante también del Poder Ejecutivo de CONCITEC, sus miembros elegidos por el propio Ministerio de Educación. O sea, no puede entenderse la universidad, y el efecto más grande, Nicolás, y el más grande que nosotros encontramos al cabo de estos 2 años, es que el gobierno anterior, al irse, dejó una estructura del Estado, que por supuesto hoy día lo hemos expuesto con gran preocupación, deja una estructura del Estado que interpreta que con esta ley universitaria todas las universidades ahora dependen del Ministerio de Educación. Eso es gravísimo, porque ni los institutos, ni los institutos en todo caso podríamos decirlo con esa claridad. Entonces, Nicolás, esto está obligando que esas 12 universidades que aparecen en la ley universitaria, las están queriendo vestir en un modelo único, con una misma visión, con una misma misión. Entonces, realmente, hoy día el debate es curioso, porque hemos leído en el diario Gestión lo que está presentando el asesor del ministro, que fue el ex viceministro de Educación y hoy día el asesor del ministro de Educación, donde dice, bueno, hay que revisar la ley, sí, está convocando a diversos actores. Hasta el propio ministro... El ministro ha anunciado, y su asesor ha dicho que van a revisar también la ley, pero lo curioso es qué cosas van a revisar la ley. Van a revisar la ley en tanto los cursos de verano, si deben de darse en qué modalidades. No, el tema medular es recuperar la universidad peruana a su estatus de universidad. La experiencia internacional nos demuestra que cuando una universidad realmente goza de esta libertad en la gestión universitaria, es cuando ha alcanzado los mayores estándares en su rendimiento, resultados. Y hoy día estamos con universidades partido en colegios con una gran UGEL, que es la SUNEDU, dependiente del Ministerio. Esa es la batalla que en este momento tenemos que dar, y además reconocer el valor de lo que implica la educación de los más pobres. No es posible que un estudiante de una universidad pública esté varado en saber si su grado académico va a servir o no va a servir. Porque la universidad no tiene plata para cumplir con los estándares que la propia ley universitaria le estableció. Ese punto sí me parece súper razonable, pero esta discusión en realidad reempieza, ¿no es cierto?, con este debate en el Congreso, y vamos a tener otras oportunidades de seguir conversando. Ada, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Con la pasión que usted siempre le pone para defender su punto de vista. No, y además, perdón, discúlpame, estamos pidiendo que también el Ministerio de Educación, hoy que está haciendo invitación a todos los diversos actores para discutir la ley, qué curioso que no nos ha invitado a la Asociación de Universidades. Entonces, que no se repita la historia de que solo se discutía la ley con los que pensaban igual que el general Mora, ¿no? Entonces, ahora que es momento de abrir eso. Ada Gallegos, director ejecutivo de la Asociación de Universidades del Perú, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Eric Carrado está en el Congreso de la